Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Israel Guarneros de la Universidad de La Salle y vamos a tener una charla. Pónganse cómodos y la charla se llamará Tu oportunidad estratégica post pandemia. Pues muy bien, vamos a iniciar y como les había anticipado, hoy tenemos una charla y la importancia de esta charla es pues de tal circunstancia que pues sabemos que estamos en este bache que, pues, por cierto, nadie lo llamó para que llegara. No utilizamos ninguna aplicación para decir, hey, te necesitamos por acá, COVID. Entonces, vamos hacia adelante. Buenísimo. Una primera pregunta importante. Recuerden que estamos precisamente tratando de generar un enfoque estratégico para poder enfrentar esta situación de pandemia y particularmente la situación post-pandemia, que entendemos que ya las circunstancias poco a poco empiezan a darse para que pronto estemos precisamente del otro lado. Entonces, esta primera pregunta que me parece fundamental, plantéatela. ¿Cómo puedo aprovechar profesionalmente la pospandemia? Y sumada a esta pregunta, otra más que es sumamente importante. ¿Cómo estoy viendo y percibiendo esta realidad? Bien, no sé por dónde estés enfocando. No sé si tu enfoque esté por un lado o por otro. Entendemos que sí, no es una situación fácil, sin embargo, las situaciones mejoran en el momento en que nosotros enfocamos, afinamos nuestra mirada de una manera más adecuada. Esto quiere decir que según tú ves el mundo, así piensas, ¿bien? Y en consecuencia actúas. Esta es una fórmula que sucede bajo cualquier circunstancia, no importando si es una epidemia de este nivel que estamos presenciando o sea una circunstancia mínima. Según ves esa circunstancia, comienzas a pensar de determinada manera y en consecuencia tus actos serán regidos por esta forma de pensar. Entonces, en esta breve charla, vamos a tratar de enfocar cuáles son estos modelos que han dominado. Vamos a echar una pequeña revisada justo al siglo XIX, no te espantes, será muy breve. Pasamos al siglo XX y nos situamos en esta época que estamos viviendo y verás que de alguna manera sí un ejercicio para que seas estratégicamente pertinente en esta época, ese ejercicio sí tiene que ver con enfocar de manera distinta y entender qué circunstancias hemos vivido y qué circunstancias tendremos que cambiar para vivir mejor. Entonces, vamos hacia allá. Las cosas han cambiado, esto es evidente, ¿sí? Y anticipaba que tienes que ver con nuevos ojos y poder actuar de la manera más pertinente posible. Pero vamos hacia allá. Vámonos hasta el siglo XIX. Estos elementos que ves aquí encabezando cada una de estas columnas, las vamos a revisar en el siglo XIX, en el siglo XX, y vamos, como lo dije, a llegar justamente a este siglo que todos estamos viviendo. Entonces, estas columnas tienen que ver con materias primas, maquinarias o máquinas, modelo de negocio y con las comunicaciones que de alguna manera tanto las comunicaciones como los energéticos que hemos echado adelante, suena tal vez muy rebuscado, sin embargo, ahorita lo vamos a explicar, los energéticos que hemos utilizado en cada época, repito, y con las comunicaciones que han estado a nuestro alcance, se han moldeado nuestras civilizaciones. Eso es más que una realidad. Entonces, vamos con el ejemplo. En el siglo XIX, las materias primas principales, aquí solo ejemplifico, digamos que fue el carbón. ¿Sí? El carbón fue la principal materia prima que de alguna manera permitió que el mundo siguiera produciendo. ¿Sí? Este carbón, como sabemos, se empleaba para máquinas, ya sea como esta que vemos aquí en la imagen, una locomotora, pero también empezaron a emplearse máquinas para generar una producción en este modelo de esta época, una producción paulatina
de objetos que después se convertirían en mercancías que consumimos de manera cotidiana. Y las comunicaciones, sin duda alguna, eran mucho más lentas, mucho más lentas que lo que ahora tenemos. Ya lo vamos a revisar. Entonces, no podría haber ningún comparativo, es decir, hay una brecha enorme entre cómo han cambiado las formas de comunicación. Por aquí el correo postal era una situación interesante y no sé si tú en algún momento pudiste establecer este tipo de comunicación que habría que esperar un tiempo bastante considerable para que supieras qué pasaba del otro lado con la persona que te enviaba esto. Y por supuesto, aquí hablamos de la locomotora, pero de alguna forma estas carretas jaladas por caballos que vemos aquí en esta imagen, pues era una condición de alguna manera que sucedía en aquel entonces. Y aquí habría que señalar, es decir, bajo estas circunstancias, bajo este modelo, ¿correcto? Pues la COVID pues hubiera detenido casi por completo al mundo, cosa que no sucedió ahora. Es decir, sí se retrasaron ciertas actividades y sí repercutió en la economía, en la sociedad, en el ámbito cultural y hacia todos lados. Sin embargo, este mundo sigue. Eso es innegable. Muy bien, vamos hacia adelante. Si nos situamos en el siglo posterior, ¿sí? Podemos entender que las materias primas principalmente eran de esta naturaleza, eran de naturaleza tangible. Tenía que ver con plásticos, tenía que ver con hules, tenía que ver con metales, y esto pasaba por una serie de maquinarias y al final se generaban mercancías de esta naturaleza, como la que vemos acá. Esta es una marca emblemática, ¿no? La marca Campbell's, que de alguna manera genera toda esta percepción y toda esta generación pop, principalmente como surgida en Estados Unidos. Comunicaciones, bueno, comunicaciones principalmente estaban la televisión, es decir, aquí en los años 50 del siglo pasado, el siglo XX, la televisión tuvo un auge fenomenal, tuvo un boom y pues sucedía una fórmula ideal, ¿sí? Había mucha producción de mercancías y todas estas se anunciaban por televisión y sabemos que las familias se reunían a ver este televisor y vaya que el negocio era un negocio redondo. Todo esto que he hablado hasta el momento tiene que ver con este paradigma, que de alguna manera es un paradigma que no es que se haya ido por completo, sigue un espacio muy claro de ese paradigma y que este paradigma tiene que ver con la fuerza física y el peso de los tangibles, es decir, el tangible se convierte en una posibilidad de negocio ideal. Esto no quiere decir que se han dejado de producir objetos, sigue siendo. Sin embargo, si queremos habilitarnos estratégicamente para incorporarnos a esta situación pandemia y pospandemia, tendremos que echar una mirada adicional, ¿sí? Y esta mirada adicional es la que enseguida les voy a compartir. Muy bien, ¿qué pasa en el siglo actual? Pues las materias primas han dejado de ser de naturaleza tangible, así como el carbón, después los metales, los hules y los plásticos, pues ahora resulta que gran parte de las materias primas tiene que ver con datos, con información, con conocimiento, con percepciones. Y aquí es donde justamente les decía que el mundo no se detuvo gracias a esta circunstancia. Bien, ¿qué tipo de máquinas utilizamos? Pues máquinas absolutamente distintas. De hecho, el término máquinas en este slide en particular lo pongo entrecomillado. Bien, porque quiero ver en qué momento tú puedes descubrir en tu celular o en tu tablet o en tu computadora, en qué momento puedes descubrir si es que la abres y ves el interior, verás engranes. Pues no, esta visión de engrane, este icono del engrane como progreso, pues resulta que se quedó precisamente en los siglos pasados. Bien, modelos de negocio, es decir, las formas en que ahora se hacen negocios, pues tiene que ver con sistemas inteligentes. Y estos sistemas inteligentes, y por aquí viene una pista de hacia dónde podemos intervenir estratégicamente para avanzar lo mejor posible en este periodo post pandemia.
tiene que ver este modelo de negocio, como decía, con sistemas de inteligencia y tiene que ver con desarrollar la habilidad de generar redes, de generar conexiones, ¿bien? Y esto se facilita, obviamente, con las comunicaciones que ahora no son totalmente próximas y que están en el alcance de casi todas las personas, ¿no? La mayoría de las personas podemos acceder a este tipo de medios, principalmente los denominados social media, ¿bien? Y estos te permiten establecer precisamente esas redes, esas conexiones y esta visión de que todos al final y al principio estamos interconectados. Entonces, estos autores que ves por aquí, ¿sí? Son los autores suecos. No he tenido la paciencia de aprenderme sus nombres, ¿no? Ya sabes que por ahí utilizan varias consonantes juntas y demás. En fin, ellos son autores, por ahí tomo el dato, y hablan de manera muy adecuada con relación a esto que trato de explicarles. Esto quiere decir que el cerebro humano, lo voy a leer literal, el cerebro humano está desplazando los medios de producción tradicionales. Esos medios de producción tradicionales tienen que ver con la materia prima, trabajo duro y el capital, ¿sí? Y ellos te cuestionan de alguna manera, te ponen a reflexionar. Intente dar con una empresa actual importante que deba su éxito a la fuerza. Es decir, aquel modelo que, como ya lo dije, no ha desaparecido, pero que sí es propio de la era industrial. Y ahora no todo es industria. En este momento, aunque no lo parezca, yo estoy siendo productivo porque estoy generando información, la estoy transmitiendo con ustedes, la estoy compartiendo con ustedes y pues al menos en este espacio en donde estoy, pues las personas que están a mi alrededor no se quejarán de que los engranes de las máquinas no los dejan trabajar, ni escuchar, ni dedicarse a lo que están haciendo, y tampoco podrán quejarse de que estoy yo arrojando humo negro en exceso a partir de este proceso productivo. No sé si hasta aquí ya se va entendiendo cómo estamos realmente en otro modelo, en otro paradigma. Y lo primero que tienes que hacer es cambiar de visión, ponerte otras lentes y que esas lentes te permitan, en primer lugar, comprender qué estamos viviendo en esta época. Y lo que estamos viviendo, reitero, tiene que ver con datos, con información, con establecer conexiones, con saber la pertinencia y la utilidad de los medios sociales, de los social media, y este será un principio para entender hacia dónde tendrías que estratégicamente situarte. Muy bien, un paso más adelante. A diferencia de las anteriores gafas, de los anteriores anteojos, ahora tienes que pensar en la gestión de intangibles, gestionar intangibles. De hecho, dentro de los intangibles que se convierten en estratégicos para los negocios, para las empresas, están la comunicación, las marcas, desde luego, y todos esos aspectos que tienen que ver con algo que se denomina cultura organizacional. Es decir, qué valores tiene una empresa y al mismo tiempo las personas que la integran, cómo se conducen. Todo eso tiene que ver con precisamente esta parte de gestionar intangibles. Poco a poco empezarán a escuchar más esto como una posibilidad de profesión, ¿no? Un gestor de intangibles, una persona que genera estrategias a partir de la comunicación, a partir de las marcas, a partir de la cultura de las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante que pienses en generar significados, es decir, en aquel modelo, en aquellos anteojos que vimos, donde había máquinas que producían productos, donde había carbón, donde había metales y demás, pues lo importante era que tú generaras un producto físico, un producto tangible. Ahora además, cualquier organización, ¿sí?, requiere, además de generar productos, si es que los genera, requiere generar significados. Es decir, que esta organización se convierta en una organización significativa para las personas que están volteando a verla, ya sea personas que compren o personas simplemente que volteen a ver y digan, ah, mira, pues esta organización lo que significa o lo que me está mandando como significados es que no contamina, que trata bien el ambiente, que paga de manera justa a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Se suma el crear sentido, se suma el que tenemos que articular todas aquellas partes, ¿bien? Por aquí
Una de las lentes nos deja ver que hay un núcleo, que está una persona en rojo, y que esta persona lo que hace es integrar a las demás personas. Esto se convierte en algo estratégico justamente en este siglo. Es decir, en conclusión, tienes que situarte en esta posibilidad de unir aquellas partes que pueden generar un negocio, aquellas partes que pueden generar una empresa o aquellas partes que de alguna manera pueden generar algún beneficio para otro conjunto de personas que estén esperando algo de esta unión que se logra. Espero que hasta acá vayamos bien. Voy a dar un paso más para seguir enfatizando qué requieres para aprovechar estratégicamente este periodo post pandemia. Entonces, voy hacia adelante. Hay una situación que es relevante y que redondea, que ajusta todo esto que he tratado de compartirles. Es decir, el éxito de cualquier persona o de cualquier organización es saber relacionarse con su entorno. Y este entorno comprende todas las posibilidades. Un entorno natural, es decir, ahora la persona que tenga mayores posibilidades de relacionarse con un entorno al cual respete, pues tendrá mayores posibilidades de prosperar. Si hablamos desde el punto de vista de una organización, sabemos que antes una organización era exitosa simplemente si tenía clientes o consumidores, ¿no? Hablando de una empresa, y si esta empresa carecía de clientes y consumidores, pues nada más no era exitosa. Y recuerden que los clientes y consumidores son parte del entorno, ¿sí? Eh, Ahora las cosas cambian. Ahora, una empresa puede contar con los mejores clientes, pero existe otro grupo en el entorno que puede, vamos con un ejemplo, que se le puede dar el nombre de Greenpeace y que Greenpeace está encima de las empresas verificando que no contaminen de más, verificando que no estén dañando especies animales o al medio ambiente, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de que el éxito es relacionarse lo mejor posible con el entorno, esto implicaría que la empresa debe tener la capacidad de poder generar estrategias para atender a cada uno de estos públicos que cada vez es mayor. Y sigo bajo ese mismo esquema. Estas necesidades que ahora se tienen, posiblemente años atrás, siglos atrás, no eran necesarias, ¿sí? Porque lo que era necesario es sacar productos más o menos de una calidad confiable y vámonos, ahí se generaba el negocio. Ahora, ojo, reitero, necesitas como empresa generar significados, ¿bien? Que sean atractivos para las personas que están en el entorno alrededor de esta empresa. Pueden ser clientes, consumidores, proveedores, el propio gobierno, etcétera, etcétera. La gran pregunta es, ¿quién hace esta labor? Porque esta labor está siendo requerida y es absolutamente necesaria y estratégica en estos tiempos que vivimos. Vamos, se dice que la comunicación es el dispositivo fundamental de la configuración de la dinámica de los sistemas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier actividad que se realice que incluya seres humanos requiere comunicación. Y por eso es que la comunicación se convierte en un elemento de vida o muerte. ¿Sí? La vida misma implica comunicación. Si en este momento pudiéramos hacer un escaneo de toda la cantidad de interacciones, de comunicaciones que se están dando entre todas nuestras partes, empezando por aquella que creo que es la más conocida, ¿no? Que tiene que ver con la sinapsis, la conexión que se está dando entre nuestras neuronas. Si pudiéramos escanear, resulta que sería una cantidad, no puede ser infinita, desde luego, pero sería una cantidad mucho, muy grande de posibilidades de conexión entre las partes. Entonces, rasgos importantes para esta era, para que estratégicamente sobresalgas, tiene que ver con desarrollar la capacidad de conectar, pero para esto requieres una visión estratégica. El mundo, ¿sí? Repito, necesita articularse, necesita conectarse, necesita dotar de sentido a las partes. Piensa en una familia en donde las partes
no cobran sentido entre ellas, pues lo más probable es que esta familia se desintegre, y la desintegración en estos términos que estoy hablando significa que las partes pierden sentido, las partes se desconectan, y algo que se desconecta pierde vida. Lo mismo sucede en cualquier grupo social. Entonces tendremos que generar estrategas que puedan solventar estas situaciones. Y estos estrategas tendrán como herramienta indispensable a la propia comunicación, ¿sí? Algo que no está conectado no brinda los resultados esperados. Entonces tendremos que tener precisamente mucha atención a esto. Espero que hasta acá se vayas situándote y vayas comprendiendo que esta se convierte en una auténtica posibilidad. Todo está llevándonos hacia ese camino. Es más, ya estamos en esta autopista. La COVID, para bien o para mal, terminó de pavimentar esta autopista en la cual nos podemos subir. Esta autopista que requiere estrategas que sepan gestionar estos intangibles principales, que son la comunicación, los significados, las propias marcas. Y cuando hablamos de significados, recuerden que todo genera significados. Bien, si tú llegas a un lugar, imaginemos que llegas a la sala de junta y ves una botella de agua a medio tomar y destapada, pues de alguna manera te generarás un significado de lo que estás viendo en ese momento. Lo que se hace en este negocio de la estrategia de comunicación es precisamente anticipar y poder gestionar esos significados. Porque a partir de los significados, bien, pensamos, como le dije anteriormente, y una vez que pensamos en ese sentido, actuamos. ¿De acuerdo? Bien, otro avance. Hablemos un poco sobre la comunicación, que aquí la vemos coronada. ¿Y por qué la vemos coronada? Porque hay quienes han dicho que la comunicación, y creo que no se equivocan, han dicho que la comunicación es la reina de los intangibles. Es decir, lo que estoy haciendo en este momento es transmitir información, ¿no? Un proceso simple, sencillo de comunicación, y de alguna manera esto es intangible. Alguno de estos alguno de ustedes se atreverá a tocar la pantalla de su computadora o de su tablet o de su celular y dirán, oye, pero es que no es intangible porque esto que dice comunicación lo estoy tocando. Ah, bueno, lo que estás tocando es la pantalla de tu celular, pero el contenido, los significados seguirán siendo de naturaleza intangible. Entonces, recordemos, la comunicación conecta, relaciona, da a conocer. La comunicación puede generar empatía, ¿sí? La comunicación puede acompañarte. De hecho, por eso es que no dejamos los celulares hoy en día, y por eso es que Netflix y cualquier otra aplicación de streaming, pues no la pagamos porque nos acompaña, y vaya que hizo falta en este periodo de pandemia. La comunicación puede convencer, la situación puede compartir ideas para que al final juntos podamos estar convencidos y juntos podamos echar hacia adelante. La comunicación significa, y la comunicación puede brindar sentido, es decir, puede crear ese rumbo que a veces nos tiene un tanto extraviados. Muy bien, ¿qué se nos exige ahora? Se exige mucho ser efectivo y eficiente, ¿sí? Es decir, efectivo en cuanto a hacer que los objetivos se cumplan, se logren, y eficiente en cuanto que tengas que ahorrar los recursos que tienes a tu disposición, ¿correcto? Y esto nos sitúa en esta premisa que sin duda es estratégica, estratégica, estratégica. Si tú ahorras energía en tu labor estratégica, en tu actuar profesional, y si además ahorras tiempo y recursos, por supuesto que te harás te harás indispensable para cualquier proyecto, para cualquier empresa, para cualquier organización. Entonces, la buena noticia es que desde la comunicación, ahorita paso a una matriz que nos permitirá ver esto, la comunicación sí nos permite ahorrar energía, ahorrar tiempo y recursos. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que la comunicación es de naturaleza intangible. Entonces, siempre lo intangible requiere el uso de menos energía y de menos fuerza física. Y al mismo tiempo,
esta energía ahorrada y esta fuerza ahorrada se convierten en recursos que posteriormente puedes utilizar para otros propósitos. Pero bueno, trataré de ser más claro con esta matriz estratégica que si te la grabas y si la haces consciente, estarás en mejores condiciones de enfrentarte precisamente a situaciones difíciles como la que estamos viviendo. Vamos para adelante. Esta es la matriz estratégica, ¿sí? Podemos diferenciar entre actos ejecutivos, que los actos ejecutivos se desarrollaban mucho más, no han desaparecido y ahorita me refiero a ellos para que quede claro. Cuando hablamos del siglo XIX y el siglo XX, actos ejecutivos tendrían que ver con, para trasladarte o para conectar con una persona a la distancia, necesariamente tendrías que subirte a esa máquina de vapor. Después las cosas mejoraron, se hicieron más eficientes y a lo mejor te trasladabas por avión y conectabas más fácil con las personas, ¿de acuerdo? Pero eso sin duda alguna requiere mayor energía, no solo energía en ti como persona para poder ir al aeropuerto, poder estar ahí esperando a que salga el vuelo, aguantar las horas de vuelo, llegar a tu destino, trasladarte al punto final con la otra persona. Eso de alguna manera requiere y está usando energía, y lo mismo el transporte que utilizaste, ¿sí? El transporte que utilizaste para llevar al aeropuerto, el propio avión que sabemos que consume muchísima energía, y estas dos situaciones, la situación personal y la situación del aeropuerto y del avión, también están requiriendo un mayor gasto de tiempo. La comunicación que se encuentra de esto dentro de esto que se denomina actos expresivos, ¿sí? Porque es de naturaleza simbólica la comunicación, nos trae energía, nos permite ahorrar energía y tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el caso que estamos viviendo ahora? Pues en lugar de trasladarnos, digo, esta es una obligación, esa es una situación forzada ahora que tenemos que relacionarnos a distancia con las personas, pero también podría ser una decisión estratégica que se puede determinar, es decir, en lugar de que vueles a ese destino y gastes energía, recursos y tiempo, pues ¿por qué no te conectas a distancia? Bien, y a partir de actos expresivos, que es lo que estoy haciendo ahora con ustedes, ahorramos energía, ¿sí? Y al mismo tiempo ahorramos tiempo y no digamos recursos. Entonces, hacia allá está precisamente la apuesta de cómo habilitarnos estratégicamente justo en esta época que nos está tocando vivir. Un ejemplo más. Esto que vemos en la parte izquierda de la pantalla sería propiamente los actos ejecutivos, es decir, sería en este sentido mayor gasto energético y de tiempo si tú te diriges directamente a una sucursal bancaria. Lo que vemos en la otra parte de la pantalla es precisamente una estrategia que facilita y reduce el gasto energético temporal y de otros muchos recursos. Esto es justamente lo que cada vez se está requiriendo más, ¿bien? Y para esto tendrás que habilitarte, como lo he estado reiterando, de forma estratégica para analizar, diagnosticar y en consecuencia poder generar una estrategia que cuando sea posible y sea necesario se pueda crear una solución a nivel intangible, a nivel de comunicación. Esto no quiere decir que tenga que erradicarse este contacto humano que entendemos que paso a paso iremos recobrando, pero también el hecho de estar presencial implica procesos de comunicación inminentemente. ¿Cómo puedo aprovechar para ir redondeando y finalizando esta intervención? ¿Cómo puedo aprovechar profesionalmente la pospandemia? Dos posibilidades que les propongo y ya las hemos platicado, pero ahora las vamos a numerar para que, si no ha sido claro, sea más claro aún. Desarrollar tu conciencia comunicativa, entender que todo está interrelacionado, entender que los objetivos se cumplen mientras se establezcan mejores redes, mejores conexiones. Y esto tiene que ver con el valor de la comunicación. La comunicación aporta precisamente este valor de poder integrar las partes,
y poder lograr los objetivos. ¿Por qué se hace necesario formar parte de una organización? Porque hay objetivos en la vida que no puedes cumplir de manera individual, personal. Entonces tendremos que ayudarnos de los demás. Y por otro lado, desarrollar estrategias específicas de comunicación. Y vamos a revisarlo. Esta primera parte de conciencia comunicativa es ver desde la comunicación, ¿sí? Entender que deben existir conexiones, interacciones ya existentes o necesarias, ¿sí? En ocasiones hay relaciones que no están que no han, no se han establecido, entonces lo que tienes que hacer es precisamente provocar estas interacciones. Tú de alguna manera tendrás que empezar a actuar como tejedor de redes, ir armando estas redes que sean necesarias para un bien mayor. Por otro lado, en cuanto a estrategia de comunicación, esta nos permitirá articular, relacionar, integrar aquello que está desintegrado, nos permitirá dotar de significado y sentido a los diferentes públicos con relación a la organización para la cual trabajes, salvaguardar la imagen global de la organización y sus productos. ¿Qué significa esto? Somos seres de percepciones. Según percibo a algo o a alguien, determino mis acciones. Entonces, aquí lo importante es que las organizaciones y que tú como persona logren generar una percepción adecuada, una percepción atractiva y convincente para que las personas se acerquen a ti y se puede establecer esta conexión para cumplir objetivos mayores. Crear relaciones profundas. Recordemos que avanzamos fácil si tenemos relaciones profundas, relaciones que alimentamos, a que si tratamos de actuar aislados y fuera de cualquier posible red. Por último, gestionar la capacidad de aprendizaje y reaprendizaje de las organizaciones, es decir, antes entendíamos que estudiamos 2, 3, 4 años de carrera para después esperar 10 años de utilidad de los conocimientos que adquirimos. Sabemos que las cosas también en ese sentido han cambiado, ¿bien? Y ahora tenemos que regularmente estar actualizándonos y estar poniéndonos al día, porque si no empezamos a ser no efectivos y por supuesto no eficientes. Muy bien, pues llegamos al final de esta charla. Bien, espero que haya quedado información que en algún momento pueda hacerte match, que pueda hacer clic y que digas, bueno, ¿por qué no? Creo que esta posibilidad se convierte en algo que está a mi alcance, bien, y entendamos en particular que la comunicación está al alcance de todos, pero sí tendríamos que utilizarla con fines estratégicos, porque al final, si no pensamos de forma estratégica, estaremos hablando únicamente de cortos plazos, y cuando actuamos únicamente al corto plazo, pues terminamos, el futuro se termina vertiendo en nuestro contra. Un último ejemplo para entender hacia dónde está esta visión estratégica. No sé si tú recuerdas cómo es que aprendiste a montar bicicleta. Eh, el secreto principal, y que tiene que ver con esto, es que cuando tú pierdes el equilibrio, cuando empiezas a aprender a andar en bicicleta, pierdes el equilibrio porque solo ves aquí en corto. Es muy probable que veas el manubrio, que veas hacia abajo o que veas la rueda delantera. Bien, el simplemente realizar esta acción hace que pierdas el equilibrio, ¿sí? Hace que pierdas ese sentido. En cambio, y si tienen hijos, si tienen sobrinos o pequeños a los cuales puedan enseñar a andar en bicicleta, practiquen esto. En el momento en que convences al niño en que levante la mirada y vea a lo lejos, en ese momento automáticamente empieza a equilibrarse y empieza a andar en bicicleta. ¿Qué significa esta analogía para lo que estoy concluyendo en esta charla? Sí habrá que ver el corto plazo, habrá que ver de manera inmediata lo que está sucediendo, pero aventemos un ojo hacia lo más lejos, que nos permite equilibrar y que nos permita ver cómo podemos anticiparnos a esto que viene o aquello que de alguna manera ya está frente a nosotros. Entonces, se requiere una nueva generación de estrategas. ¿Te sumas a la causa? Pues si es así, bienvenido. Bien, la maestría en Dirección Estratégica y Comunicación tiene precisamente este propósito.
habilitarte para poder generar estrategias que sean efectivas para el logro de los objetivos de cualquier organización. Esto significa que tú puedes trabajar para una ONG. Sabemos que la ONG a lo mejor no vende productos tal cual, mercancías tal cual, pero lo que sí es que requiere convencer de la aportación que puede hacer a la sociedad, pues para seguir cumpliendo sus objetivos, propósitos. Entonces, al cursar la maestría en dirección estratégica de comunicación, puedes participar en una empresa, ¿no? Formar parte de una empresa, cualquiera que sea, pequeña, mediana, enorme, pero también puedes tener un rol de consultor. Bien, puede ser una persona que a manera de médico esté diagnosticando cuáles son los problemas que puede haber en ciertas organizaciones y una vez que tengas el diagnóstico, puedes intervenir para hacer que esta organización se relacione de manera sumamente adecuada con cada uno de los públicos con los que tuviera que relacionarse. Recuerda, la vida es un asunto de relación, los seres humanos somos seres de encuentro. Entonces, aquí dejo esta posibilidad. Si quieres profundizar en ello, si quieres mayor información, con todo gusto, aquí están dos direcciones de correo electrónico. Bien, y también puedes comunicarte con promoción de la universidad para que ellos también puedan dar seguimiento a tus inquietudes. Pues muy bien, ha sido un placer. Agradezco que estos minutos los hayan empleado para estar en este espacio y pues esperaría que la conexión, la articulación y las posibilidades de interactuar con ustedes queden abiertas y pues quedo aquí a toda la disposición. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, chao.